Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Patrimonio de la humanidad está en riesgo por el cambio climático? ¿Por qué son importantes las declaratorias y cuáles están en riesgo por los efectos precisamente del cambio climático? Hoy hablaremos precisamente acerca de este tema aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. El cambio climático se ha convertido en un riesgo para la preservación de los tesoros culturales y naturales del planeta. De acuerdo con el informe Patrimonio Mundial y Turismo ante el Cambio Climático, realizado por el conjunto por la UNESCO y otros organismos y organismos no gubernamentales, por el momento se estudia la afectación de este fenómeno en 31 sitios naturales y culturales de 29 países, inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, entre los que destacan las Islas Galápagos de Ecuador, los gorilas de la impenetrable jungla de Windy en Uganda o la Estatua de la Libertad de Nueva York, lugares que están confrontados una serie de fenómenos como el derretimiento de los glaciares, fuertes precipitaciones e intensas sequías. Un ejemplo de esta situación son todos los arrecifes del coral desde Gran Barrera a las costas de Belice. Se han visto afectados por el aumento de temperatura del mar que provoca su blanqueamiento. Aunque el cambio climático es la principal amenaza, el turismo, el desarrollo de infraestructuras, la caza o la contaminación también tiene un impacto en la conservación de estos lugares. Ya es martes y estamos en Punto y Coma. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Cristal Mendívil. Hoy nos acompaña aquí en el estudio María Amparo Martínez Arroyo, la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a usted por responder a esta invitación. Y también se encuentra aquí en el estudio mi compañera Lorena Rivera. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Cristal, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Aquí muy contenta por compartir este tema de los impactos del cambio climático en el patrimonio mundial. Exacto, un tema un tanto polémico, hay que decirlo. Hay un acuerdo que se creó, incluso ha habido acuerdos que se han creado para cuidar precisamente de nuestro patrimonio. Hay gente que se ha salido de este acuerdo, pero ahorita vamos a platicar más a fondo. ¿Qué está pasando? Porque teníamos hasta el 2017 241 lugares o sitios clasificados así, ¿no? Como parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Todavía tenemos esta cifra, hay algunos que están en riesgo. Bueno, estas declaratorias no son de por vida. De hecho, las declaratorias se hacen para incentivar el cuidado de áreas que se considera que tienen elementos representativos y que no se pueden perder en este planeta. Entonces, si se declararan nada más y se dejaran así, pues muy probablemente los iríamos perdiendo sin darnos cuenta. Entonces, estos sitios son revisados constantemente para saber si de verdad se están cuidando, si se está siguiendo con todos los protocolos a los que nos comprometimos al ser declarados con esa categoría. Y entonces es por eso que de pronto se encienden luces naranjas o amarillas y hay que revisar algunos. En general, pues tiene que descuidarse mucho un área para ser perdida, pero a veces se descuidan algunos puntos y lo que hace UNESCO es encender las luces amarillas para que entonces se retome este cuidado. Yo diría que más que asustarnos es muy importante saber que efectivamente están siendo vigilados y que esto se hace porque efectivamente es patrimonio de la humanidad. No podemos tomarlo en cada país como que por decisiones temporales o decisiones coyunturales, pues se alteran pues un patrimonio o bienes que son para toda la humanidad. Así es. Y en este caso, por ejemplo, el cambio climático que nos está afectando absolutamente a todo el mundo, no perdona ni condición, ni raza, ni país, si es rico, pobre o lo que sea. En este caso, por ejemplo, doctora, ¿qué tal si nos explica un poco su especialidad, cambio climático? Porque México ha estado haciendo un trabajo muy importante en este sentido del cambio climático,
Y después pasamos, por ejemplo, a los sitios que México tiene patrimonio natural, porque tiene patrimonio cultural, tiene patrimonio natural Así y patrimonio mixto. Un sitio, básicamente. Dos sitios de mixtos, ok. Sí. Entonces, cuéntenos, para que la gente que nos está viendo entienda por qué es importante poner el foco de atención en un fenómeno global, como lo es el cambio climático, y cómo le afecta a nuestro patrimonio, en el caso México, y a nivel, obviamente, global. Sí, bueno, muy rápidamente. El clima siempre ha cambiado en nuestro planeta, es una constante el cambio, pero se da en diferentes escalas. Se ha dado en escalas de miles de años, de millones de años, que han sido grandes cambios que todos conocemos, que tienen que ver con la actividad solar, con la actividad volcánica, con la creación, digamos, en términos físico-químicos de distintas condiciones, como los mares, con todo esto. Pero en esta ocasión, este cambio que estamos observando, que también hay a menores escalas, como por ejemplo las glaciaciones, este cambio que estamos observando es mucho más pequeño y es a una escala humana. Y sabemos que lo hemos provocado nosotros precisamente por eso, porque es a una escala muy diferente y con datos muy específicos de cómo es que está cambiando. Ya desde el siglo XIX se sabía que que el dióxido de carbono en una atmósfera producía un calentamiento, una retención de cierto tipo de energía que hacía que subiera la temperatura. Eso ya lo sabíamos. Y sabíamos la composición de nuestra atmósfera, que en gran parte el oxígeno y el nitrógeno, que es de lo que mayormente se constituye, además de un 1% de argón, son inertes. Con estos no pasaba nada, pero los pequeños compuestos, los gases en muy pequeñas cantidades que se encontraban ahí, incluyendo el vapor de agua, pero sobre todo los compuestos como el dióxido de carbono, como el metano, que están en muy pequeñas cantidades, pero sí aumentan, lo que hacen es retener calor y no permitir que salga nuevamente del planeta. Entonces, cuando entra la energía solar, le permite la entrada, pero la respuesta del planeta, que es calentándose, no permite que salga toda la energía y se concentra. Y el planeta responde calentándose. Esto ya se sabía. Y entonces, cuando se constata, después de estar midiendo en todas las partes del planeta la composición de la atmósfera, y nos damos cuenta que estamos aumentando esos gases de efecto invernadero y que nuestras mediciones de temperatura, de cómo estaba comportándose la humedad, los vientos están cambiando y está aumentando, pues se sabe que hay emisiones que están saliendo de algún lado. Se empiezan a hacer cálculos de las emisiones naturales que hay también, pues por distintos, sobre todo por distintas fuentes geológicas, y se ve que no es suficiente para explicar lo que está pasando. Y entonces se agrega lo que la humanidad ha hecho. Desde la invención, desde la revolución industrial, con la invención de los motores, con la quema de combustibles fósiles, con el cemento, con la destrucción de grandes áreas boscosas y naturales. La sobreexplotación. Exacto, empieza a darse emisiones de estos gases que empiezan a cambiar la atmósfera. Y entonces lo que pasa es que tenemos este fenómeno a nivel mundial, es con una dimensión global. Claro. Entonces podemos decir que si bien la respuesta del planeta es una respuesta física, que la podemos medir, la podemos ver, las consecuencias primeras de esto son nuestras formas de desarrollo. O sea, es un problema también socioeconómico. Eso se ha podido constatar y por eso sabemos que en esta escala de tiempo, este cambio climático sí lo estamos provocando nosotros. ¿Estamos a tiempo de revertir algunos daños de esto? Doctora, tenemos que hacer una pausa comercial. Nos responde al regresar de la misma. Y ahorita lo explicamos. Si le parece, usted participe con nosotros. Recuerde que ya estamos en redes sociales esperando su comentario en @puntoycoma_TV. ¿Crees que el cambio climático pone en riesgo el patrimonio de la humanidad? Utiliza el hashtag cambio climático, sí y no. Ahí están las respuestas, todavía no empiezan a participar, es la primera vez que lanzamos aquí la invitación, así que háganlo a partir de ya. También están las redes sociales personales, lo
Lore. @Lore Rivera. Ahí estamos, @Mendíbil Cristal, aquí como integrantes del equipo de Excelsior para nosotros hacer las preguntas a la doctora. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más aquí en Punto y Coma. No se vaya. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma. La gente empieza a participar en redes sociales y la doctora María Amparo Martínez Arroyo está aquí con nosotros, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y nos quedamos en esta pregunta, en esta interrogante de ¿podemos hacer, estamos a tiempo de salvar nuestro planeta, de hacer algo que incluso es por nosotros mismos, doctora? Por supuesto que es una lucha que está dando la humanidad, que es estratégica para el futuro de nuestra especie y de muchas especies que nos han acompañado y muchas de las cuales hemos maltratado mucho. Yo creo que estamos, bueno, no creo yo, sino que internacionalmente se ha llegado al consenso de que si bien muchos de los efectos ya no los podemos parar, la temperatura va a seguir aumentando todavía varias décadas, aunque podamos ahora frenar las emisiones, sí podemos frenar esto y evitar una cuestión catastrófica más importante. En algunos puntos no será posible, pero todavía los acuerdos de París, por eso llegaron a esto, igual que los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Porque pensamos en general en los países, se ha llegado con el conocimiento científico que se tiene, incluso acompañados de los conocimientos tradicionales en muchas culturas, que podemos frenar y controlar algunas cosas. Si nos damos cuenta a tiempo, por eso es muy importante cada quien aprender a observar nuestro sistema, el sitio donde vivimos, ver en dónde empiezan a darse los cambios para disminuir la vulnerabilidad, para aumentar el tipo de medidas que nos permitan, pues en primer lugar, poder conservar la vida, pero por otro lado poder cambiar las condiciones que están haciendo que esto aumente. En este sentido, es lo que decía, que aunque las manifestaciones del cambio climático son físicas, biológicas, químicas, las causas reales, las que subyacen, son socioeconómicas. Es el tipo de desarrollo que hemos hecho lo que ha propiciado esto. Entonces, ahora que ya lo sabemos, ahora que lo conocemos, sí tenemos que ser capaces de cambiarlo. Y eso es lo que decidieron todos los países del mundo en los acuerdos de París. Decidieron que había que cambiar el rumbo y que esto lo teníamos que hacer. ¿Qué es eso? Descarbonizar las economías, ¿no? Dejar de depender de los combustibles fósiles, hacer una transición hacia las energías renovables. Sí, y también recuperar el capital natural de nuestro planeta, los recursos naturales que tenemos en todos lados, y por supuesto que esto a los primeros que va a beneficiar pues es a los propios pobladores que estén en cada lugar. Y es a nivel global. Y es a nivel global, no es un problema evidentemente de México. No nada comprendimos la declaración del presidente estadounidense Donald Trump en diciembre, me parece 2017, el año pasado, cuando dice: yo me salgo del Acuerdo de París. ¿Por qué tomar esta decisión? Siempre se siente en desventaja. Según él, los demás países nos aprovechamos de él, que es primera potencia, pero hay algunos estados de la Unión Americana que pues sí están conscientes de esto y que hay que trabajarlo, ¿no? Absolutamente. Y organizaciones, estados completos, California, Massachusetts, varios estados que han declarado que ellos continúan con el compromiso de disminución de emisiones, con los cambios que han hecho y además mostrando grandes éxitos en términos económicos al hacerlo. Claro. Entonces, que nosotros creemos que pues habrá deserciones, entre comillas, temporales, tal vez en algunos países o en otros, pero que está claro que tanto en beneficio de la humanidad como de los propios países en lo particular, el cambiar de forma de desarrollo, el encontrar las formas de conciliar con la naturaleza para crear ambientes más sanos y economías que sean más incluyentes, pues esto, la única manera es realmente adoptar este tipo de acuerdos, con lo que además tenemos la ventaja de que podemos actuar en colaboración y en alianza con otros países, claro. Y con países que son similares a nosotros o que tienen problemas similares. En esta parte que usted mencionaba de recuperar el capital natural,
hablábamos de, en el mundo también hay sitios naturales que son patrimonio de la humanidad. Y estos sitios, los 6 que tiene México, por ejemplo, la Siancán, por ejemplo, este tipo de patrimonio natural, ¿cuál es el riesgo que correría con el cambio climático, con el calentamiento global, que son uno y otro son diferentes, no son sinónimo, bueno, pero que tienen van de la mano. Van de la mano. O, por ejemplo, el santuario de la ballena, el vizcaíno, tomando en cuenta que los océanos se están acidificando cada vez más, que ya la capacidad de... Calentando, acidificando, perdiendo oxígeno. Así es. Entonces, ¿cómo serían estos impactos en este capital natural que tiene nuestro país y que tiene el mundo entero? Porque, o sea, es una pena ver que los arrecifes también se están poniendo blancos. Se están muriendo. En primer lugar, hay que ubicar que los problemas no empiezan con el cambio climático o cuando nos enteramos del cambio climático. Tenemos ya cuando empezamos a hablar de cambio climático hacia los 70s, 80s, esto ya teníamos una crisis ambiental, ya nos habíamos dado cuenta que no estábamos tratando al planeta como se debiera. Ya en la cumbre de Río del 92, cuando se crean las grandes convenciones para la biodiversidad, para el cambio climático y en contra de la desertificación, ya nos habíamos dado cuenta que teníamos grandes crisis que teníamos que atender en el planeta de manera conjunta, porque las crisis ambientales, al igual que las energéticas y que muchas de las económicas en términos globales, pues no respetan fronteras. Hay sistemas que hemos generado que son interdependientes. En la naturaleza esto sucede mucho y precisamente por eso se habían establecido de manera urgente el que hubiera sitios que estuvieran preservados independientemente de que después nuestro conocimiento fuera aumentando para saber cómo hacer y todo, pero ciertos sitios tenerlos protegidos porque eran representativos pues de genomas, de especies en general que no queremos perder y que sabemos que son fundamentales para los equilibrios en nuestro planeta. Pero no se acataron algunas de estas órdenes, ¿verdad? Bueno, los sitios que se han decretado, es lo que hablábamos al principio, son vigilados, algunos se dan de baja temporal hasta que logran recuperarlo y todo esto. En México tenemos 6 sitios naturales que han venido funcionando, han venido trabajando y que esperemos que lo sigan haciendo y sobre todo esperemos que se fortalezca, porque en realidad esto es en beneficio de la nación y del planeta, o sea, por eso son sitios para la humanidad. Entonces, los sitios que tenemos en México ahora tienen una amenaza adicional a la que cuando se construyeron, que fue para preservarlos, porque ese tipo de ecosistemas o ese tipo de conformaciones naturales estaban en peligro. Ahora tienen uno adicional, que es el cambio climático. Y que se empieza a ver efectivamente por la acidificación, por el calentamiento de las aguas, por los cambios en patrones de lluvia que hacen que haya sitios que se están desertificando más que otros y otros que se están inundando, que en fin, tenemos una serie de problemas en donde incluso lo que está pasando y que es menos perceptible y es en donde requerimos aumentar nuestra observación, el cuidado, la investigación, es en que hay muchas reacciones o muchos procesos naturales que se desacoplan entre los polinizadores, por ejemplo, y las flores que polinizan, con las cuestiones de temperatura, de humedad, de vientos, pues se reproducen en diferentes momentos y entonces no están listos al mismo tiempo, porque tienen diferentes disparadores, digamos, de sus procesos. Entonces hay una serie de cambios imperceptibles que la preocupación internacional es que cuando nos demos cuenta, algunos ya no tengan vuelta. Se llegue a puntos en donde de no retorno, que se llama. Entonces, por eso son tan importantes estos grandes sitios, aunque por supuesto no deben de ser los únicos, son emblemáticos y son para llamar la atención a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional de que tenemos que preservarlos. Pero en realidad tenemos que preservar una gran cantidad de ecosistemas más. Los que tenemos en México son 6 muy representativos de ecosistemas que prácticamente no se encuentran en otros lados, ¿no? y que tenemos que cuidar.
cuidar. Y bueno, efectivamente, tienen el problema de todos los ecosistemas naturales, de que empiecen a tener desplazamientos de poblaciones, incluso cuesta trabajo imaginarse que la vegetación puede ir cambiando su distribución, o sea que de pronto las semillas que se transportan por algunos vectores, ya sean biológicos o por el viento o por lo que sea, pues llegan a sitios donde ya no está el suelo propicio para que se den, y entonces tal vez lleguen a otro donde haya otras condiciones y empieza a haber desplazamientos. Entonces necesitamos tener áreas que protejan esta conectividad, esta posibilidad de que cuando lleguen ahí no lo único que se encuentren sea asfalto y ya no se pueda crecer, sino que haya áreas, hay especies de corredores donde pueda haber esta continuidad. Entonces, además, estamos convencidos, yo creo que todos los que trabajamos en cuestiones ambientales, que quien conozca esos espacios, el que vea lo privilegiados que somos en este país de tener esos ecosistemas y algunos de estos grandes paisajes, y pues querrán conservarlos. Por eso el visitar áreas naturales protegidas, el visitar los sitios de patrimonio de la humanidad es muy importante en términos también de hacer conciencia de que podemos tener esos sitios y además los en donde vivimos los seres humanos, mejorarlos y darles este sello distintivo de cada uno de las partes del planeta que habitan y que a nosotros nos ha tocado uno especialmente rico para vivir. Esto está súper maravilloso porque aquí podemos vincular turismo, patrimonio de la humanidad o patrimonio natural. Formas de producción y cambio climático. Pero ¿qué les parece si eso lo hacemos al regresar de este corte? Porque de verdad este tema da para mucho. Les dejamos nuestro Twitter, es @puntoycoma_TV. La pregunta, ¿crees que el cambio climático pone en riesgo el patrimonio de la humanidad? 100% nos dice que sí. Participe con nosotros, por favor. Está aquí en el estudio la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del INEC. Regresamos. Regresamos aquí a Punto y Coma. Está con nosotros la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del INEC, y estamos hablando del impacto del cambio climático en el patrimonio mundial. Es en todo el mundo también estos impactos del cambio climático, y dejamos al aire la pregunta, la relación que tiene turismo, el patrimonio natural, patrimonio mundial de la humanidad, y también los efectos del cambio climático y los sistemas de desarrollo económico que puedan tener estos sitios, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene esta cuestión del turismo? ¿Cómo impacta a estos sistemas naturales por su riqueza, por la gran biodiversidad, especies endémicas que tienen, por ejemplo, y que también están en riesgo de desaparecer? Uno, por el ser humano en sí, por la caza; el otro, por el comercio ilegal. Y le abonamos... El deterioro de sus ecosistemas. Exactamente, y le abonamos el cambio climático. ¿Cómo está esta relación en nuestros sitios naturales que tenemos? Bueno, a mí me gustaría plantearlo de una manera constructiva, digamos, la posibilidad que nos dan de hacer otro tipo de desarrollo, y que incluso sería sumamente atractivo para todo el mundo. Sabemos que ahora, con la conciencia que hay del daño que hemos hecho y de las posibilidades que tenemos de revertirlo en el planeta en muchos sentidos, el crear sitios de turismo, de recreación, que lo que valoren sea la conservación de los ecosistemas, la protección, el que tengamos, pues, por ejemplo, áreas sustentables, que los hoteles tengan un tipo de energía, que además en nuestro país se da de manera natural, energía solar, por ejemplo, el tratamiento del agua, el tratamiento de los residuos. Si logramos hacer esta combinación de la protección de nuestro patrimonio con el que la infraestructura que desarrollemos sea infraestructura sustentable, y que seguramente vamos a tener un aumento del turismo, y además de la calidad de turismo que quisiéramos, de gente que viene con respeto a los recursos que tiene cada país, a conocer lo diferente que hay.
y no solamente, que bueno, también es otra opción, pero no solamente a encerrarse en un hotel que le da lo mismo en qué parte del mundo sea y dentro adentro. Y si acaso vienen a esos, que esos también estén hechos de manera sustentable, Claro. que no sean que no dejen una huella en el lugar, que después son abandonados y a ver quién los recupera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos grandes posibilidades, tanto en términos de la producción, porque si organizamos alrededor de este tipo de sitios que tenemos tantos en México, la producción, la producción de bienes, el consumo, que la gente no use plásticos en este tipo de lugares, sobre todo los que están cercanos a los mares, que haya cadenas cortas de producción donde los productores agrícolas, todo esto lleven sus productos cercanos, que haya que se recupere o se fortalezca esto de las cocinas regionales con el tipo de cultivos que son propios de las regiones por vocación de la tierra prácticamente. Creo que tendríamos un desarrollo económico en ese sentido muy, muy fuerte y que pues es lo que viene ahora. En este momento apostar a métodos anteriores de fomento de cosas que están basadas en energías fósiles o en desarrollos muy depredadores de la naturaleza, de los ecosistemas, creo que es una apuesta mal hecha. Puede funcionar unos años y enriquecer a unos cuantos grupos, pero a la larga nos empobrecemos todos. Claro. Y creo que en esa parte el turismo, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sustentable, van de la mano y se pueden hacer. Tenemos los conocimientos, la tecnología y sobre todo tenemos el país propicio para hacer eso con la gente que puede participar. Y esto daría empleos, daría todo esto que creo que ha habido algunos intentos, pero todavía no logramos generalizar. Sobre todo porque se requiere recursos, se requiere dinero para poder atacar todas las problemáticas, se requieren recursos. Y si se logra un desarrollo sustentable, hay riqueza para proteger, para que la gente tenga una vida digna y para que sigamos promoviendo estos desarrollos naturales que tenemos y cuidarlos, aprovecharlos. ¿A quién le corresponde cuidar estos sitios, patrimonio natural y de la humanidad? Por ejemplo, ¿es gobierno federal, gobierno local? Participan también fundaciones internacionales. ¿Cómo es la protección a estos sitios? Porque, como decía, se requieren dinero, se requiere mucho dinero para poder mantener estos lugares bien. Un gran equipo de trabajo, me Bueno, imagino. pero se requiere dinero, pero también se retorna ese dinero muy rápidamente si se hace bien. Yo diría que en primer lugar, los primeros responsables de cuidar todos estos sitios somos todos los mexicanos. Si eso lo perdemos de vista, no hay gobierno que pueda andar persiguiendo por todos lados lo que suceda si no todos estamos conscientes y decididos. O sea, lo primero es una voluntad política, una voluntad nacional de todos los mexicanos para cuidar este patrimonio. Y evidentemente ahí viene todo el reparto de responsabilidades desde las autoridades y las organizaciones sociales, académicas, privadas que estén en cada sitio para hacerlo, y también a nivel, es un patrimonio de la humanidad, repetimos, pues también hay fundaciones internacionales que están dedicadas a esto y que tenemos que cuidar y que ver muy bien cómo actúan, porque no se trata de cambiar unos intereses por otros y ahora estar en otras cosas, sino que efectivamente sean acciones decididas por las comunidades, basadas también en el conocimiento. No podemos hacer cosas que de pronto se nos ocurre que aquí algo que se aplicó en el desierto de Sonora puede estar muy bien ahora en esta otra parte, en Durango o en los Aguascalientes. No es lo mismo. Tenemos que tener conocimiento para efectuar las acciones y entonces creo que los pasos que vayamos dando van a ser más firmes. Yo creo que ya ha aumentado mucho en México la conciencia sobre esto, pero todavía no llega a concretarse en las acciones que hay que hacer. Siempre estamos
esperando que alguien más las haga. La otra instancia de gobierno, el otro nivel, ¿no? La otra parte de una asociación. Y creo que necesitamos hacer planes muy integrales donde todos tenemos un papel que cumplir y donde todo lo tenemos que hacer. Hay un tema que nos preocupa, creo yo, a todos los mexicanos y a nivel internacional, porque si en algo los mexicanos tenemos los primeros lugares, es en obesidad, es en problemas de corrupción, es en inseguridad, en estos temas que son delicados. Nos preocupa la corrupción también en estos niveles. ¿Cómo es que se forman estos equipos de trabajo para ir a cuidar de estas áreas protegidas y cómo se nos garantiza que en estos temas no habrá corrupción? Un caso que le ponía de ejemplo ahorita en la pausa comercial, en el río Sonora. Está la mina, descarga los desechos al río y esto se vuelve algo catastrófico cuando era un paisaje natural hermoso y que lo podíamos disfrutar cualquier día. Podías ir al río Sonora y verlo precioso. Después se tornó naranja, después veías peces muertos y creo yo que aquí también tiene que ver la corrupción. Entonces, ¿cómo confiar en que se va a trabajar para mejorar y la todo impunidad, esto? ¿no? Exacto, y la impunidad. Yo creo que el pueblo mexicano ya se ha manifestado muy claramente porque no quiere que estemos en este plan. Y esto creo que si aprovechamos la participación de la gente en todos los niveles, si creamos las instancias locales de vigilancia, de atención, las instancias estatales, regionales, lo vamos haciendo a distintos niveles y entre todos vemos sobre todo que los resultados que nos fijamos vayan saliendo y vamos evaluándolo y vamos haciendo, por cierto, esta es otra de las funciones del INEC, de evaluar las políticas públicas en cambio climático. Nos parece que es muy importante el que cada quien en lo que le toca lo vaya cumpliendo. El río Sonora es muy interesante y creo que hay que abordar estas cuestiones constructivamente. Sí, por un lado, una legislación clara y que se aplique. Esto es, por supuesto, que tiene que estar muy claro y una legislación y unos principios de prácticas basados en el conocimiento y que se apliquen y que sean conocidos por todos como deben de ser. Si les aplican una multa, bueno, está la multa para la minera, pero ganan mucho más incumpliendo que con lo que pagan. Exacto. Efectivamente, son cosas que se han ido tratando de resolver, que se han visto, pero hay muchos problemas que creo que podemos resolver trabajando juntos entre varios sectores, incluyendo al sector minero. Este país tiene más de 400 años de minería. Entonces, de pronto uno llega a un lugar afectado por esta industria y ya no sabe si fue de hace 10, de hace 15, si fue de ayer años. O si fue de hace 100 años. Entonces, como que crear programas de restauración ecológica, de que funcionen conjuntamente, ya evitando esta cuestión de estar peleando y persiguiendo, sería un principio. Evidentemente también deslindar responsabilidades, eso sin duda, y esto tendría que ser de acuerdo a las leyes y muy claramente establecido, pero sobre todo emprender tareas constructivas que nos permitan recuperar lo que podemos tener, que todavía se puede. Y prevenir, ¿no? Que vengan por cosas supuesto, peores. Por supuesto. Entonces, yo siento que aquí no hay más que por un lado, que el conocimiento de cómo se deben hacer bien las cosas sea mucho más generalizado. Dos, que las leyes sean claras, precisas, que haya una vigilancia adecuada, que ahora a veces entre la falta de personal, entre las complicidades, a veces en sitios, dificultan mucho esto. Por eso la participación pues integral con la sociedad y con los distintos sectores involucrados, me parece que, y sobre todo la voluntad de cambiar las condiciones como en donde están mal, pues es lo que siempre le tenemos que apostar para salir. Ya platicábamos, doctora, de la decisión que toma el presidente Donald Trump de salir del Acuerdo de París,
Estamos ahorita en una transición importante en nuestro país, donde va a haber austeridad, donde va a haber reducción de recurso económico. Si le parece, regresamos con ese tema, cómo van a trabajar entonces, si ya hubo un acercamiento, lo habrá próximamente, doctora, porque tenemos que hacer una pausa comercial, pero usted participe con nosotros. Recuerde que ahí estamos en redes sociales, nos encuentra en @puntoycoma_tv. ¿Crees que el cambio climático pone en riesgo el patrimonio de la humanidad? Utiliza el hashtag cambio climático. El 91% dice que sí, el 9% dice que no. ¿Usted qué opina? Estamos también en las redes personales, @LoreRivera, @Mendíbil Cristal, esperando sus comentarios. Pausa y ya regresamos a Punto y Coma. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma con la compañía de la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Estamos hablando sobre el impacto del cambio climático en el patrimonio de la humanidad. Y Cristal lanzaba la pregunta antes de irnos a corte sobre la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y que nosotros mismos en México estamos viviendo un periodo de transición y que se requiere, y que México es uno de los países, que tiene una ley climática. Creo que es el segundo país que tiene la ley climática en el mundo. Y 2, se ha comprometido también a contribuciones de bajar emisiones muy importante. ¿Y qué va a pasar con el nuevo gobierno que entre, ¿no? ¿Cuál es lo que tiene que poner en el foco para no echar atrás todo lo que ya se ha ganado en estos años? Doctora. Bueno, nosotros todavía no tenemos contacto con el equipo de transición, todavía no se forma oficialmente, lo tendremos, pero estamos convencidos de que este tema va mucho más allá de las administraciones y que esto se entiende, porque lo que se ha logrado con esta colaboración internacional, con los acuerdos de París, es, si bien los distintos países van teniendo intereses y momentos y circunstancias diferentes, hay algo que va mucho más allá de todos y que es el futuro del planeta, la necesidad, como les decía hace un rato, después de años de negociaciones, después de, esto se decidió en la COP21, cuando ya la totalidad prácticamente de los países decide que hay que cambiar el rumbo del desarrollo. Esto va mucho más allá, pero sobre todo nos presenta muchas oportunidades. El desarrollo industrial pues fue sobre todo en algunos países del planeta, fueron quienes se vieron beneficiados en un cierto momento, quienes fueron más rápido y todo esto. No conocíamos muchas de las consecuencias que iba a tener, ahora ya las conocemos, ya sabemos cómo son y vamos teniendo un desarrollo en el que corremos el riesgo efectivamente de irnos hacia desarrollos más contaminantes, que creo que esto fue lo que ya se decidió y que aún a pesar de que hay muchos países que todavía tenemos un margen de seguir avanzando con cierto tipo de tecnologías, ya sabemos que en general podemos hacer un cambio y que este cambio va a beneficiar no solamente a una cuestión ética de compromiso con el planeta, que ya sería un tema muy importante, ya es un tema muy importante, sino que también nos va a beneficiar objetivamente a nuestra forma de vida. Nos va a permitir cuestiones de mucha creatividad, de meternos con nuestros recursos, recuperarlos para disminuir nuestra vulnerabilidad, por ejemplo, en las costas, en los sitios de inundaciones, en los sitios de sequía, recuperar las vocaciones del suelo, recuperar las riquezas que tenemos. Y por otro lado, nos va a permitir el tener un liderazgo en desarrollos diferentes, los que ya no lo tuvimos en la época industrial, pero ahora podemos tenerlos. Ahora podemos tenerlos en transporte, en generación de electricidad, porque tenemos los recursos, tenemos la gente con qué hacerlo. Entonces me parece que para cualquier administración esto es un ganar-ganar. Y si se están haciendo transformaciones, las transformaciones que se planteen, ya tenemos el conocimiento para hacerlas mejor, ya tenemos el conocimiento para que sean de fondo, para que sean estructurales, para que nos ayuden en el tipo de producción, como decíamos hace un rato, de consumo, en cómo preservar nuestras riquezas, en cómo construir las ciudades, que es importantísimo. La mayor parte de nuestro país, de la población de nuestro país ya vive en ciudades y esto va a aumentar conforme pase el tiempo. Tenemos que cuidar las dos partes, la relación campo-ciudad, las interacciones, la salud de nuestros ecosistemas, y yo creo que este es
una gran oportunidad para todos los gobiernos y las administraciones de que ya está el conocimiento disponible para hacerlo y que esto además se puede trasladar muy rápidamente en términos de salud de la población y de bienestar. Creo que si tenemos el valor de hacer muchos de estos cambios, lejos de que sean un gasto, son realmente una inversión, claro, en el bienestar de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál sería el recurso que reciben ustedes para realizar este trabajo? Del recurso como instituto económico. Como instituto. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto pues más o menos bajo, como ha sucedido con el sector ambiental, con todas las medidas que hubo que tomarse. Nosotros tenemos alrededor de 200 millones. Y de estos una gran parte son en términos salariales y otra parte es para cuestiones de investigación. Nosotros tenemos la posibilidad de apoyos económicos internacionales por el tema que trabajamos. El INEC es el punto focal de varios organismos internacionales, el IPCC, entre ellos, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es la ciencia del cambio climático. Ellos no dan apoyos, pero tenemos el apoyo en el conocimiento y tenemos la posibilidad de un trabajo transversal. Trabajamos con todos los sectores y todas las secretarías. Nuestra Junta de Gobierno, de hecho, tiene 8 secretarías, para poder hacer los inventarios de emisiones, para trabajar los atlas de vulnerabilidad y ver dónde vamos a trabajar, para hacer un diseño de los costos y las rutas tecnológicas que podemos tener para hacer esos cambios. Claro. Entonces, creo que en términos de conocimiento, tenemos una gran oportunidad de que ya se ha trabajado y que se siga trabajando. Quien sea que esté en estos sitios, creo que va a tener material con el cual partir y enriquecerlo. Y estoy convencida que eso se va a hacer porque es de sobrevivencia para nuestro país, claro, y además es aprovechar un momento del mundo en el que hay que hacer esto. No nos podemos quedar atrás. Si en otro momento nos hemos quedado atrás en la historia de la industrialización y todo esto por distintos motivos, en este momento tenemos todo para dar los pasos adelante y que las transformaciones que hagamos vayan acompañadas de este espíritu planetario de cambio hacia un futuro mejor. Claro. Supongamos que en esto también hay una reducción económica, es decir, ¿qué sucedería? Bueno, tenemos que verlo en concreto. Creo que tenemos que acompañar, sobre todo no podemos ver aislado al sector ambiental del resto del país. O sea, si queremos mejorar las condiciones del país, tenemos que tomar en cuenta los recursos que tenemos. Si queremos quitar las condiciones disminuir las condiciones de pobreza, tenemos que cuidar nuestros recursos, nuestros suelos, nuestro aire. Si queremos mejorar las condiciones de salud, pues tenemos que bajar la contaminación, o sea, va ligados. O sea, yo no veo como que el sector ambiental vaya a estar, tenga que estar aislado de todo lo demás. Pero es sí totalmente transversal. Yo creo tener una mesa de trabajo y de plática intensa, sí, ¿no? Yo confío en que sí, esto por lo que sé, esto se hace en cada administración, en las transiciones. Yo confío en que podremos hablar y pues dar todo lo que se ha construido para que se utilice en beneficio y por supuesto se fortalezca o se creen las instancias que se consideren adecuadas. Claro, pues México es un país muy rico, muy biodiverso, tiene una riqueza enorme, pero vamos a hacer un corte y regresamos aquí a Punto y Coma. Estamos con la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general de INEC, y nuestro Twitter es @puntoycoma_TV. La pregunta: ¿crees que el cambio climático pone en riesgo el patrimonio de la humanidad? 93% dice que sí, el 7% piensa que no. Regresamos. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma y prácticamente para cerrar ya este espacio, aquí sigue con nosotros la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Creo que nos quedaron muchos temas en la mesa por discutir, hasta el famosísimo muro de Donald Trump. Sin embargo, bueno, pues vamos a la conclusión, doctora, si le parece, un ABC de lo que tenemos que hacer. 1, 2, 3 pasos en familia desde los niños, ir aprendiendo a cuidar nuestro mundo, nuestro planeta.
Uy, me lo ponen un poco difícil, habría muchas cosas, pero bueno, rápidamente, de inmediato, yo diría que en primer lugar, entender que el cambio para cuidar nuestro planeta no solamente son acciones aisladas, no es nada más planta un árbol, tira la basura, que todo eso está incluido, por supuesto. O sea, todas las buenas prácticas ambientales las tenemos que seguir de acuerdo a donde vivimos, el tipo de basura o de residuos que generamos, en fin, cómo nos transportamos. Pero lo más importante que tenemos que entender es que tenemos que integrar a nuestra vida una forma de vida, una forma diferente de cómo hacemos las cosas, cómo hacemos las casas, cómo nos transportamos. Y esto es una cuestión social. Esto es, el ABC es uno actúa socialmente con tus vecinos, dónde trabajas, dónde haces, para ver lo que consumes, lo que produces de residuos, cómo los desechas, cómo utilizas el agua. Hacerte responsable, familiar, gremialmente, todo del ambiente en el que actúas. No es nada más salir a regar un arbolito, no, es tu propia vida cambiarla. Y esto se ha comentado, pero es más fácil si tenemos las estructuras sociales para hacerlo. Entonces, uno, el participar socialmente para hacer esto es indispensable. Dos, conocer nuestros recursos. El conocerlos es una frase trillada, pero es cierto, el conocerlos es amarlos y es el saber qué tenemos y cómo lo podemos cuidar. Y localmente es muy importante que cada región tenga muy fuertes los valores de lo que tiene que cuidar, lo que tiene y hacerlo. Y en tercera, saber que somos parte de un planeta que está en un proceso de cambio, un proceso que lo podemos empujar hacia adelante o lo podemos tirar a la basura. Claro. Creo que tenemos, ha costado tanto trabajo a la humanidad llegar a estos puntos que tenemos que ser de los países que contribuyan y que eso se nos va a retribuir en beneficio de nuestro tipo de vida y además de los valores que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias, doctora, por visitarnos aquí en Punto y Coma. Lore. Gracias, Cristal. Gracias, doctora, por su visita. Gracias a ustedes. Y tomemos en cuenta lo que nos ha dicho la doctora y cuidemos nuestro país, nuestro mundo. Exactamente, es lo único que tenemos y es lo que vamos a heredar.